La pandemia por COVID-19 trajo muchas dudas e incertidumbre en el mundo. Al ser el SARS-CoV-2 un virus misterioso para el mundo, estalló una segunda epidemia, la infodemia. Internet se volvió el medio donde más se propagó información relacionada al coronavirus, que van desde comunicados oficiales sobre el toque de queda impuesta a la población por el gobierno, que beber cloro elimina el virus, que los médicos están matando a los pacientes para quitarle el líquido sinovial de las rodillas, que el gobierno, junto con la Organización Mundial de la Salud, regalaría despensas a los más afectados por la pandemia, o tal vez te sea familiar esa noticia donde exponía que las vacunas implantarían un chip 5G en los ciudadanos. ¿Conoces a alguien que cree que estas noticias son verdaderas? Cuidado, es víctima de la infodemia. Este fenómeno social se caracteriza por la propagación de rumores, información especulativa y sin confirmar, a través de las llamadas noticias falsas o fake news, cuyo único propósito es generar miedo, zozobra y ansiedad en la población mundial. Las noticias falsas son informaciones que muchas veces están fundamentadas en ideas ajenas a la ciencia o que tienen intenciones políticas particulares. Hay distintos tipos, no todas ellas pretenden desinformar, sino que las produce gente que está convencida de algo que en realidad es falso, hasta quien utiliza estas noticias para desacreditar a regímenes o a empresas, a instituciones por intereses particulares. Hoy, incluso los medios tradicionales, como la radio, la tele y la prensa, parecen competir por esa inmediatez y en muchas ocasiones fallando en mucho o en poco en la precisión de las cosas. ¿Qué surge? El fenómeno que se conoce como infodemia, ¿no? Y entonces hoy tenemos que en muchos casos lo que sucede con esta infodemia genera una afectación social. Las redes sociales hoy nos dan, digamos, que lo mismo que los medios de comunicación tradicional con este cambio generacional o tecnológico. De manera más breve te informo, de manera más rápida, pero no contamos la precisión. Hoy hay gente que te puede decir, fíjate que hay esto y está pasando lo otro. Y cuando le preguntas, ¿dónde lo viste? Te dice, me lo mandaron por WhatsApp. Lo leí en Facebook. Es que un amigo lo difundió en Twitter. Que el mismo usuario de la información ya está siendo tanto productor como consumidor. O sea, ya cualquiera de nosotros, el que tenga a la mano un dispositivo móvil, conexión a internet, acceso a la información, que por derecho nos corresponde, pues ya puede producir información y la puede consumir al mismo tiempo. Entonces ya no hay como este límite de acceso o de cuestiones operacionales o de instrumentos que nos pongan una brecha, ¿no? The New York Times elaboró un artículo en donde describe que el mayor difusor de noticias falsas sobre el coronavirus y las vacunas contra COVID-19 tenían como origen al médico estadounidense Joseph Mercola, doctor osteópata que promueve la medicina alternativa basado en sus propios estudios. En este mismo artículo se dice que el doctor Mercola en un correo electrónico expresó que era bastante peculiar que lo nombrara como el superdifusor de información errónea número 1, pues algunas de sus publicaciones en Facebook solo les gustaron a cientos de personas. Lo que contradice la radiografía sobre difusión de noticias falsas en México, elaborada por Luis Ángel Hurtado el año pasado. En ella establece que México es el segundo país difusor de noticias falsas en el mundo, solo después de Turquía. Habría que hacer una distinción bien clara entre lo que sucede en Estados Unidos y lo que sucede en México. En Estados Unidos hay una cultura fundamentalista. Hay que recordar que es un país tal vez tan fundamentalista como los árabes, a los que tanto odian y critican, pero que están convencidos de que ellos son el pueblo elegido por Dios para decirnos a todos los demás cómo debemos vivir. Eso es el destino manifiesto. En el caso mexicano hay que situarnos en el contexto político que vivimos en este momento, que es bien distinto. Hay estos grupos de poder que aprovechan la pandemia
para tratar de crear caos, tratar de crear pánico con motivos políticos particulares. Y esto es bien distinto al fundamentalismo norteamericano. Estamos hablando de dos universos distintos. Y sí, es muy factible que acá la cantidad de fake news sea de las más altas del mundo, porque hay oficinas completas llenas de personas, los que llamamos bots, que generan noticias falsas y las multiplican tanto como les es posible, hasta que hay una reacción de otros sectores de la sociedad que las desmienten, que buscan la fotografía original o qué sé yo, ¿no? Pero de alguna manera el daño ya está causado. O sea, es un poco esto que decía algún ideólogo nazi, ¿no? Tú desacredita, descalifica, miente, que algo va a quedar. Hay empresas dedicadas a hacer bots. Decir que puedes identificar de dónde provienen me parece muy difícil. Es como un rumor, pero es un rumor al que se le va dando certeza. Cuando empezamos a platicar decía yo esta parte de que mucha gente sigue creyendo que se insertó un chip, que te pusieron cuestiones metálicas, o fragmentos de hierro, cosas así, para controlar no sé qué. Bueno, pues eso forma parte de toda esta creación de pensamiento que ha estado creciendo. Y hoy hay muchas cosas en las que creemos que hacen bien o que hacen mal. Y van desde, utiliza una flor y te va a traer suerte, utiliza tal cosa y te vas a volver millonario, quema tal cosa y vas a tener riqueza, ¿no? Bueno, pues así estamos, son como parte también de las creencias religiosas. Y hoy también lo están ocupando en redes sociales. Y esa falta de información o desinformación, o la no creencia en cosas más reales, suponen y se difunden de manera muy rápida. Tú quieres crear caos, entonces haces, no sé, qué pasó, ¿no? Con lo del papel del baño al principio, ¿no? Se va a acabar los insumos y va a haber esto y va a haber desabasto. Entonces genera la noticia, movilizan a la gente y causan una reacción, un cambio en la conducta de la gente y un cambio en la opinión pública. Y entonces ahí yo creo que ya se cumplió un objetivo si es que alguien lo diseñó así, ¿no? Puede ser. Entonces, cada caso sería como específico de decir por qué se está haciendo o para qué fin se está haciendo. México ha sido un centro de espionaje internacional por muchos años, por décadas, ¿sí? Tuvimos incluso una revista de filiación nazi en la embajada alemana, trabajada por José Vasconcelos. O sea, en este país se cuecen muchas más cosas de las que la gente ve. Y estos grupos políticos, estos grupos de poder de ultraderecha, pues tienen acceso a información internacional, a traducirla y a reproducirla a través de sus granjas de bots. Hay muchos propósitos, desde los económicos, descalificar una vacuna en favor de otra. Ahorita hay todo este lío de que si tienes la vacuna rusa no puedes entrar a Estados Unidos. Y es que nada más por ser rusa tiene que ser mala, cuando en realidad están buscando favorecer los intereses de ciertas farmacéuticas. Sabemos que las farmacéuticas son organizaciones poderosísimas que manejan cantidades bestiales de dinero y a las que no les interesa que la gente esté sana. Ellas viven de que la gente se mantenga enferma, ¿no? Entonces, desde esos intereses que son totalmente económicos, pero al mismo tiempo son absolutamente contrarios a la humanidad. Hay por ahí, lo pueden buscar en internet, un alto funcionario de Bayer que se sale de sus casillas cuando negocia con el gobierno de la India y les dice textualmente a gritos, ¿no? Nosotros estamos para hacer dinero, no para curar indios. Textual. Y está en la grabación, ¿no? En una encuesta realizada por la UNAM, los mexicanos aseguran haber recibido la mayor cantidad de noticias falsas a través de sus redes sociales. Instagram encabeza la lista con el 91% de las menciones. Luego sigue WhatsApp con el 90%, Twitter con el 89%, Facebook con el 87% y finalmente YouTube con el 83%. La pandemia que nosotros manejamos se manejó por etapas. En la primera etapa, que era en la que estábamos en espera de que llegaran los primeros contagios a México, con las personas provenientes de Italia, España o del mismo China,
Pues obviamente la información que manejaban las personas era que eso era falso, ¿no? Que era una creación totalmente del gobierno para desestabilizar a la población y con esto pues, realizar algún tipo de manejo político, económico, social. Posteriormente, en la fase número 2, cuando se empezaron a dar los primeros contagios en México y que con esto se empezó a llenar nuestros hospitales, una de las cosas que manejaba la población como situación falsa era que en los hospitales, que el gobierno nos estaba pagando para poder matar a las personas y con esto en el momento de hospitalizarlas, incluso sacarles el líquido de las rodillas, ¿no? Fue una noticia que generó incluso en Ecatepec de Morelos un grave problema. En la tercera fase, que fue cuando todos los sistemas hospitalarios empezaron a colapsar y que se empezaban ya a contar con los primeros tratamientos, incluso dentro del área médica hubo algunas situaciones que veíamos que se manejaban como informaciones erróneas, ya que al inicio se manejó al paciente con ciertos medicamentos que a la posterioridad nos solicitaron que no se manejaran, ya que estaban presentando complicaciones más severas que obviamente el propio beneficio que pudieran generar. Y pues por parte de la población, pues sus manejos con gárgaras con vinagre, tomar el jugo de un limón diario en ayunas, hacerse lavados nasales con el propio vinagre y cosas por el estilo. Conforme avanzó la etapa, las siguientes fases, y que ya empezábamos a manejar las vacunas, una de las situaciones que se presentaron era que la población decía que con las vacunas se nos estaba inoculando un chip con el cual pues, nos podían controlar, podían saber dónde estábamos, qué hacíamos y todo esto por medio de las antenas 5G, ¿no? Que eran de telecomunicaciones de transmisión, cosa que pues obviamente no es verdad. Y que también con las vacunas se autoprogramaba a las personas para que fallecieran, para tener un deceso entre 5 y 10 años a la posterioridad, con la finalidad de reducir el número de población y con esto controlar los problemas de la misma población por la cantidad, ¿no? Bueno, yo creo que la primera noticia falsa que llegó a nosotros fue que no existía, que esta enfermedad no existía, que era una enfermedad provocada por los gobiernos, o en específico decía la gente que por el gobierno de México para encubrir alguna otra cosa que ellos tenían en mente, pues que no era una enfermedad tan mortal, ¿okay? Que la gente no se moría por el COVID, que era una enfermedad exclusiva de países de Asia y Europa, que no podía llegar a México porque era muy grande la distancia, que la gente creía en los tratamientos alternativos a la medicina convencional, a la medicina alopática, tratamientos naturistas en muchas ocasiones, o inclusive hicieron algunos casos de lo que alguna vez dijo el presidente de Estados Unidos, que en aquella ocasión estaba Donald Trump, con el cloro, ¿no? Que el cloro podía eliminar la enfermedad, pues a lo mejor en la ropa, en los zapatos, eso sí, pero pues en el cuerpo humano es una intoxicación por cloro y pues no te mueres de COVID, te mueres por la intoxicación de cloro. La primera que tuve conocimiento era de que, según decían, había una producción excesiva de gel antibacterial y que todo había sido planeado para vender gel antibacterial, que ese era el único objetivo. Luego escuché una de el virus no existe, es un invento del gobierno para distraernos de los problemas verdaderos. Había otra noticia en donde se decía que ese virus no mataba en realidad, que todos esos muertos eran por otras causas, menos por las del virus. ¿Qué otra información falsa? Pues lo que tuvimos en el hospital allá en el norte de la Ciudad de México, en el Hospital Las Américas, no sé si puedo decir el nombre, pero bueno, en el Hospital Las Américas, donde decían que les quitaban el líquido sinovial, el líquido de las rodillas, ¿no? Para venderlo, cuando pues realmente sabemos que es un líquido que no tiene ningún uso para nada.
Creo que toda la información que surgió o todos los comentarios o los avisos que se hacían por parte del gobierno era lo que hasta ese momento se sabía del virus. Pero que haya sido con la intención de mal informarnos a nosotros como médicos, no. Por ejemplo, en un principio se habló de que no podíamos portar cadenas, relojes, aretes para evitar transmitir el virus. Ahora se sabe que no es la vía más eficaz de transmitirlo, pero no era, esa información no la podemos considerar como falsa, era como precauciones, nada más, de lo que se sabía hasta el momento, pero que fuera con una mala intención de dañar la práctica médica o malinformar a la gente, creo que no. Estamos hablando de que se ha ido aumentando la cantidad de contagios en los últimos días y de personas fallecidas, otra vez, y seguimos en verde. Entonces, también el gobierno tiene responsabilidad en que haya desinformación y que haya mensajes contradictorios que llevan a generar burlas, que serían los memes, mensajes contradictorios de aquel por qué no lo hace yo sí, y son la autoridad. Y si a eso le suman los intereses de quienes pueden, a lo mejor intereses políticos para defenestrar el trabajo, la aprobación de las vacunas que se contrataron, la eficacia de las vacunas, la competencia internacional entre farmacéuticas, pues obviamente que todo ello lo que hace es generar estas corrientes de información que pueden resultar contrarias a noticias reales. No me pongo el cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo. Le pregunté y él ya tiene toda una explicación sobre eso, que ya la ha dado, y pídansela. Entonces yo hago caso. Estaba yo viendo ayer, no sé si sea cierto, que los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubreboca. Me voy a poner un tapaboca, ¿saben cuándo? Cuando no haya corrupción ya. Entonces me pongo el tapaboca. ¿Sí? Entonces ya voy a dejar de hablar. Según especialistas, la desinformación y difusión de rumores o información sin sustento científico se ha convertido también en un problema de seguridad ciudadana, y ejemplo de ello fueron las agresiones a los que se enfrentaron el personal médico durante la emergencia epidemiológica. En abril del 2020, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México lanzó un llamado a la población en general para que se abstuviera de violentar y discriminar al personal de salud encargado de la pandemia. Este exhorto fue respaldado también por el presidente de la República. El llamado respetuoso a toda la población para cuidar al personal de salud, respetarlo, quererlo, todos. El CONAPRED recibió en ese mismo periodo denuncias de ciudadanos dispuestos a agredir, sabotear e incluso incendiar unidades médicas encargadas de la atención de la pandemia y, por supuesto, al personal encargado de esas unidades. Sí se hacía énfasis en los hospitales, sobre todo los médicos adscritos, de no salir con bata puesta, vaya, no mostrar que eras médico. O sea, tenías que vestirte, tenías que cambiarte, tenías que, pues no fingir, sino no pasar como un médico en la calle. ¿No? Teníamos la orden de mi sede hospitalaria de que si salíamos teníamos que cambiarnos de ropa, ¿no? De vestir de civiles para evitar este tipo de agresiones. Escuchamos de varios tipos de agresiones afuera del INER, porque yo estoy como médico residente en el INER, y se tuvo que instalar pues afuera de las instalaciones la policía para que no hubiera atentados contra nuestros compañeros médicos. Desafortunadamente también toda la desinformación, que no solamente provenía de México, los ataques empezaron en otro lado, pero eso lo vimos reflejado en los medios y sobre todo en redes. No sé cuántos habrán dormido en hoteles y qué bueno que les abrieron las puertas. Pero cuánta gente no veía llegar un médico, una enfermera, una cafetería y les pedían que se fueran porque pensaban que todos atendían a pacientes con COVID.
Y a la fecha nos seguimos preguntándonos cuántos han resultado afectados. Hay médicos y enfermeras que hoy han tenido muchas consecuencias y no solamente son por pérdida de familiares por contagio, fuera del trabajo de ellos, sino muchos de ellos han fallecido y además de la afectación familiar. ¿Cuántos pudieron haber perdido familias enteras y no por fallecimiento, sino por precisamente divorcios, separaciones y consecuencias, ¿no? ¿Cuántos siguen trabajando? Hoy ya no nos preocupamos por saber si tienen o no todos los equipos. Y la gente, socialmente hablando, nos preocupaba que atendieran, pero no nos preocupábamos por el estado de salud de quienes nos atendían. Desde luego que se pueden identificar quién o quiénes están detrás de las campañas desinformativas. En palabras de Sonia Regadera, líder en ciberseguridad de S21Sec, es indispensable el monitoreo activo de las tendencias y el comportamiento de los usuarios. De esta manera, podríamos identificar desde ciudadanos descontentos hasta actores u organizaciones estatales o financiadas por estos. Sin embargo, esto requiere una investigación muy puntillosa y exhaustiva al respecto. También añaden que las acciones desinformativas son capaces de polarizar a una población, afectar a la seguridad nacional, interferir en intereses nacionales, manipular a sectores poblacionales y difundir información poco veraz que puede influir en procesos estatales. Por estas razones es que la generación y difusión de fake news puede suponer un delito. Mira, si quieres así nombres específicos, está la gente de Coparmex, está un Claudio X González, están líderes de la Iglesia Católica, personajes muy específicos como este señor que se hace llamar el Diablo de FEMSA, Coca-Cola, o sea, ese tipo de personajes, ¿no? Hablamos de una libertad de información, que bueno, sí, pero también es cierto que hay regulaciones internacionales y con aplicación nacional también, regulan esta parte. Desde a nivel de la ONU, la OEA, acuerdos interamericanos y la legislación nacional que te hablan de los límites de la información que se difunde. Sin embargo, nos topamos con que todos aducimos a la libertad de expresión que tenemos, sí, pero no hablamos de los límites de esa libertad de expresión, porque si hay límites sí están plasmados. ¿Cuáles son? Pues cuando pones en riesgo la seguridad nacional es uno de ellos, ¿no? Pero también estás hablando del derecho de los otros. Entonces, esa parte es tan interesante que tenemos un problema. Vas a los límites. Y a veces al hablar de regulación tenemos el caso de la ley SOPA que mucho tiempo se ha estado discutiendo y que es ponerle límites a Internet. Pero ¿hasta dónde vas a poner límites al conocimiento si parte de ello ha sido una generación cultural a nivel internacional? Mucho desprestigio entre las situaciones e instituciones políticas se da esto de las fake news, conocidas en español como noticias falsas. Si existe, sí se puede sancionar, pero tendría que darse muy comprobable el que sí causó este tipo de cosas. Tanto es que se pueden crear normas o leyes, como fue el caso de Olimpia, la ley Olimpia, o la ley Atenas. Entonces, viene de ese sentido, sí, para poder darse, y más que la propagación, el hecho de lo que se da, la propagación en sí de la noticia falsa, porque atentas contra la moral, las buenas costumbres y demás. Entonces, de manera civil, sí, de manera penal, no. Si eres servidor público de manera administrativa, sí se puede dar una sanción de este tipo. Que es muy sencillo, entender que el mundo físico no cambia mucho al mundo informático. Informático es todo lo que tiene que ver con televisión, radio, computadoras, internet, medios y toda esta parte. Entonces, conocerlo, que sí debe de darse ese punto específicamente hacia dónde va, de dónde se tiene. Entonces, ¿cuántas veces hemos visto, por ejemplo, los momos, los memes, de que uno está apuñalando, pero realmente es otra situación que está dando, ¿no? Es saber por dónde va, hacia dónde va y cómo viene esta situación. Entonces sí se puede sancionar de manera civil y de manera administrativa si no es servidor público. Ligarlo directamente y decir, a ver, yo Hospital General voy a demandar a fulano de tal
por producir noticias falsas que hicieron que este señor viniera a golpear a mis enfermeras, ya es mucho más complejo, ¿no? De acuerdo con las respuestas anteriores, las noticias engañosas que más se difunden sobre la pandemia están motivadas por la política, la desinformación y el dinero, de acuerdo con la Asociación Europea de Intereses de los Espectadores. Esta asociación actualmente distingue 10 tipos de noticias falsas: propaganda, clickbait, contenido patrocinado, sátira, disculpas públicas, partidista, teoría conspirativa, la pseudociencia, la desinformación y el contenido fraudulento. Estos últimos 3 tienen más impacto y difusión entre la población. Sin embargo, el tema principal en todas es el COVID-19. Si tú puedes contratar a 200 personas que estén todo el día enviando desde 80 a 100 cuentas falsas una misma información, el esfuerzo del ciudadano que dice, yo sé que esto es falso y puedo buscar en Google la imagen original o el texto original y lo subo, pues es un esfuerzo individual y aislado, ¿no? Y hay muchos que están haciendo esos esfuerzos, pero al final enfréntate a los bots de una empresa grande. Bueno, Operación Berlín desnudó algo tremendo al respecto, ¿no? Ya era una casa llena de gente con una computadora emitiendo acusaciones falsas durante todas las horas del día, porque además salía un turno y entraba otro turno de gente. Enfrentar el poder económico de quienes hacen estas cosas, pues no es tan sencillo, ¿no? Por una parte. Por otra, somos un país que le gustan los mitos. O sea, te inventan un chupacabras y te casas con la idea, ¿no? Entonces te inventan que te van a sacar el líquido de las rodillas para hacerse ricos y te la crees. A lo largo de este reportaje hemos establecido las consecuencias de la desinformación y lo delicado de su difusión en la sociedad. También identificamos a 2 actores principales que intervienen en este fenómeno. El primero de ellos, el ciudadano, quien por desconocimiento comparte de buena fe la información sin reparar en las consecuencias que esto acarrea. Los efectos que generan pueden ser desde que la población es más vulnerable a sufrir contagios. Un paciente con COVID-19, al leer información falsa sobre la enfermedad o los remedios alternativos, pone en peligro su vida, y de las personas a su alrededor al no vacunarse y no buscar atención médica inmediata. Y afecta al personal de salud, porque son culpados por los parientes de pacientes que están mal informados y terminan en agresiones dentro de los hospitales. Y por el otro lado, quienes generan estas informaciones, los grupos organizados de ciberdelincuentes, quienes traen ya una agenda política, ideológica o social y se encargan de compartirlo para buscar los objetivos que estaban buscando. Los medios de comunicación y las fuentes oficiales también tienen la responsabilidad de filtrar la información que comparten al público, sin buscar la inmediatez, considerando el impacto que tienen los discursos de los líderes de opinión en los mexicanos. Necesitamos que se revalore el papel del periodista. Eso es una tarea que tenemos tanto los que ejercemos como los que enseñamos. Y socialmente tiene que revalorarse el papel del periodista. Hoy esta tecnologización ha hecho que se pierda y se considere que los periodistas mienten. A ver, se recaba información, se confronta. Eso también nos obliga a ser mucho más exigentes con nuestro trabajo y lo que hacemos día a día. Porque de lo contrario, hacemos lo mismo que hace una persona que te sube una foto, que te sube un video y que a veces los llamamos periodistas civiles, ¿no? O periodistas ciudadanos. No, ellos suben una información, suben una foto, pero no son periodistas. Un periodista trabaja una información, la confronta, profundiza, y que ello sea lo que la sociedad tuviera que revalorarlo para entender que lo que se ofrece en los medios es información. Desafortunadamente, las noticias falsas son cada vez más sofisticadas y difíciles de evadir, porque apelan directamente a la emoción y nos impulsan a compartirlas cada vez más rápido. Hay que estar muy alertas, sobre todo en esta nueva época de vacunación.
verificar quién escribió la nota, de dónde viene, a dónde se comparte, con qué propósitos y si otros medios han verificado la información. Y recuerda, nada es lo que parece. Esto fue Fake News.